Saludos amigos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en su programa estelar de la semana A Rajatabla. Un programa reflexivo, un programa para tratar los temas fundamentales que han acaecido durante la semana presente, digámoslo así. Y pues para todos los ciudadanos inteligentes, los ciudadanos solidarios, los ciudadanos que quieren a su país. Ese es el propósito que ya lleva más de 20 años este programa A Rajatabla. Muchas gracias a través de los canales que llegamos a ustedes, Teleradio América, para todo el mundo con todas sus potencialidades tecnológicas, y Super TV 55 en Santiago, también para todo el mundo con todas sus potencialidades tecnológicas. Estamos en todas partes. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Señor, en esta semana, sin duda alguna, el tema fundamental es la crisis haitiana y su vinculación con los intereses de la República Dominicana. Yo no creo que haya en los últimos 20 años hayamos tenido una situación de tal crisis de naturaleza política, de naturaleza social, de naturaleza económica, que tiene su origen en Haití y que pueden impactar en la República Dominicana. Hoy quisiéramos buscarle la quinta pata del gato en lo concerniente a todos los análisis que se han hecho alrededor del tema de Haití. Lo primero es que hace ya varios meses el canciller de la República Dominicana, don Roberto Álvarez, advirtió a la comunidad internacional que Haití podía convertirse en la Somalia del Caribe, al referir acontecimientos de la década de los 90, cuando ese país del norte de África secuestró un barco americano. Y cuando los americanos, los estadounidenses, intentaron rescatar a personas que tenían secuestradas bandas rivales somalíes, pues mataron a algunos y arrastraron los cadáveres por las calles de Mogadiscio, la capital de Somalia. Haití tiene hoy la misma característica que Somalia de ese entonces. Está el 60% de su territorio controlado por bandas armadas, bien armadas, cuyas operaciones se relacionan esta vez con el narcotráfico. En Somalia era la piratería, con el narcotráfico, con el secuestro interno y de extranjeros, y con el control político, incluso con el control financiero de los sectores que tienen bajo su mando esas bandas. Las bandas se han asociado y ahora son consorcios de vándalos que tiene Haití. Uno de ellos, el 400 Wasobo, que es dirigido por un señor que ahora reclama la renuncia del primer ministro de Haití y dice que lo van a derrocar aún sea con sangre. Esa banda tiene secuestrado a 16 ciudadanos estadounidenses, a un canadiense y a un chofer haitiano, que forman parte de una misión de misioneros, valga el término, que estaba visitando lugares de niños en Haití. Eso hace ya más de 3 semanas y todavía ni el Departamento de Estado, ni el Pentágono de los Estados Unidos, ni la Secretaría de Justicia de Estados Unidos se han referido expuestamente a lo que está sucediendo en Haití. Luego de los acontecimientos, ustedes saben que ya el presidente Biden y el Departamento de Estado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, definieron a Haití como una situación insostenible. La expresión es esa, insostenible. Bien. Sin embargo, todavía no se sabe qué va a pasar. Al momento que estoy hablando con ustedes, no se sabe qué va a pasar con los secuestros de ciudadanos estadounidenses por esas bandas. Pero Estados Unidos ha advertido que no va a negociar y los vándalos piden $17 millones
no es tan oculto, el señor jefe de esa banda, Barbecue o Barbacú, sale en público, ya esta semana presentó y convocó a la prensa nacional e internacional para referirse a su exigencia de que renuncie el primer ministro. O sea, se quiere convertir en un líder político desde su manejo de narcotráfico, de lavado de dinero, de secuestro, esas industrias que maneja. Ahora quiere ser el jefe de la política de Haití. Bien, hasta ahí le cuento la historia. ¿Qué le digo ahora? Bueno, el canciller, señor Joseph, canciller de Haití, de repente, 2 declaraciones, ha involucrado a la República Dominicana, ha formulado críticas severas a la República Dominicana. La primera fue decir que en la República Dominicana tiene el mismo nivel de criminalidad o hay criminalidad como en Haití, y que por consiguiente el problema es de la isla, y que los Estados Unidos han señalado que es la isla la que está asumida por la violencia. O sea, este señor quiere comparar a la República Dominicana, su nivel de violencia, de criminalidad, con el nivel de violencia de Haití, cuyos 60% del territorio está controlado por el narcotráfico y el secuestro. Entonces quiere compararnos, número 1. Número 2, ha mencionado una palabra que parece que es el referente fundamental de lo que yo le voy a decir a ustedes. La palabra control de la isla. O sea, que los dos gobiernos trabajen sobre la violencia que dice que que se subsiste en la isla completa. Número 1. Y número 2, ese canciller refiere que quien dice eso son los Estados Unidos. Resulta que en el informe de los Estados Unidos, al decir de una misión militar de la Embajada de los Estados Unidos que visitó al jefe de la Policía Dominicana, al director de la Policía Dominicana, aclaró que ese informe se refiere al tema pandémico, que en la medida que aumenta el nivel de contagio en determinados países, sin discriminación, Estados Unidos dice a sus ciudadanos, en tal país se está aumentando el riesgo de contagio. Y entonces lo pone en auto, que no tiene que ver con el nivel de supuesta criminalidad que hay en Haití. Como al efecto, el 59% de todos los turistas que vinieron a la República Dominicana en el mes de octubre son ciudadanos, el 29% son ciudadanos estadounidenses. De manera que esa no es la verdad lo que dice el canciller haitiano. Pero oigan estas expresiones, cuando ustedes estén analizando un discurso, un contexto o unas expresiones, tomen las palabras relevantes que unen ese discurso. ¿Cuáles son las palabras relevantes del canciller haitiano? Número 1, violencia en la isla. Número 2, que los gobiernos se unan para afrontar la violencia en la isla. Número 3, que Estados Unidos es el que dice eso. ¿Ya vieron? Eso quiere decir un intento de liderazgo corrupto, vandálico haitiano, de unirnos en el mismo sartén del desorden y del caos que vive Haití, con el propósito de que se vincule la isla, y si hay una solución tiene que ser conjunta de la isla. Eso es lo que dice ese señor que forma parte de ese liderazgo corrupto haitiano, ese liderazgo que está vinculado al magnicidio del presidente Jovenel Moïse de hace unos meses. Bueno, el presidente Luis Abinader ha entendido eso perfectamente. El presidente Luis Abinader lo que ha hecho es, en 2 escenarios está trabajando el tema. El escenario internacional, con estas expresiones que ustedes conocen muy bien. Primero, nosotros demandamos a la comunidad internacional que urgentemente atienda la crisis haitiana, número 1. Número 2, la República Dominicana no es ni será jamás parte de una solución al tema haitiano. La República Dominicana no es ni será jamás parte de una solución al tema haitiano. O sea, eso que está hablando el canciller de la isla, de la violencia generalizada y de que Estados Unidos es el que ha planteado eso,
Ya el presidente Luis Abinader había rechazado esa fórmula que se está bailoteando en algunos centros regionales y mundiales de la República Dominicana. Como por ejemplo, hace unos años, un jefe del Comando Sur de los Estados Unidos le pidió a un ministro de la Fuerza Armada de la República Dominicana que le explicara por qué esta isla tiene dos países. Porque sus asesores, expertos en temas caribeños, no le habían podido convencer de que esta isla tuviera dos naciones. Oigan, el militar dominicano duró más de una hora explicándole las raíces históricas, los accidentes históricos que motivaron a Haití. Le señaló que Haití no era propiamente una colonia, sino que siempre para los franceses fue un gran ingenio productor de azúcar a través de la esclavitud. Y tras hacerle esa explicación, la diferencia cultural, étnica, religiosa, de toda la naturaleza entre Haití y la República Dominicana. Entonces, el militar estadounidense le planteó salidas que no parecían honorables para la República Dominicana. Desde ese tiempo, ¿qué es lo que puede pasar? Ya yo le he dicho a ustedes que Haití, ese liderazgo corrupto haitiano tiene la línea en dos vertientes. Primero, somos todos iguales, aquí hay violencia para todo el mundo, aquí la isla completa, hay que abordar a la isla completa, no solamente Haití. Número dos, es Estados Unidos que tiene que abordar a la isla completa. Ese liderazgo, uno. Y dos, le sacan beneficio a ese discurso porque esa masa irredenta, frustrada, de 11 millones de ciudadanos haitianos, con un escaso desarrollo político, educativo, cultural, etcétera, le dicen, mire, el culpable de eso es el vecino, que está bien, que están buenas, ustedes ven, ellos son los culpables de nuestros males. Entonces, todo ese oleaje de indignación, de frustración que tiene el pueblo haitiano, quisieran canalizarlo hacia la República Dominicana. Haití no le ha pedido a la comunidad internacional que intervenga para aliviar sus males, nunca se lo ha pedido, nunca. Lógicamente, después de 17 años de una intervención militar disfrazada de fuerza de recomposición, que sé yo cuánto de Haití, lo único que la comunidad internacional le dejó a Haití fue una epidemia de cólera. Entonces también hay que ver esa parte. Ahora, la República Dominicana se le está acercando desde parte de la comunidad internacional. Solamente los gobiernos de Panamá y de Costa Rica se han unido al clamor dominicano de que la comunidad internacional intervenga urgentemente en el tema haitiano. Todo el mundo ha guardado silencio. ¿Por qué? Ahora dice que el Ministerio de Colonia, la Organización de Estados Americanos, dice que se va a reunir para tratar el tema haitiano, lo cual es una forma burlesca de decir un tema que la OEA ha sido el principal responsable de esa situación de oprobio y miseria que vive el pueblo haitiano. La República Dominicana la están cercando y el presidente lo sabe, y por eso el presidente está actuando así, con una exhibición de los músculos que tiene la República Dominicana. 12.000 tropas en las fronteras, entre ellas las tropas élites del ejército dominicano, para que sepan. Un avituallamiento que es costoso para la economía dominicana, pero necesario. Número uno. Número dos, vamos a mantener estricto control sobre la inmigración. Y número tres, estamos preparados para salir del cerco. ¿Cuál es el cerco? El cerco es muy sencillo, señoras y señores. El cerco es el siguiente: que se siga deteriorando la situación haitiana, que se le dé liderazgo a la banda de narcotraficantes encabezada por Barbecue, para que en un momento determinado, cualquiera que sea, se produzca algún incidente en la frontera. Y obviamente ustedes saben el ejército que nosotros, las tropas que tenemos ahí. Cualquier situación de secuestro, de intento de secuestro, de agresión contra comerciantes, agresión contra un dominicano, va a ser respondido por las fuerzas militares dominicanas. Si ahí ocurre algo,
entonces se va a convertir en un tema regional que va a involucrar a la isla. Y eso es lo que quieren las grandes metrópolis, que están indiferentes a ese problema. Por tanto, ni dejarnos provocar, pero hay que respaldar estrictamente al presidente de la República en la exhibición de músculo que hoy tiene la República Dominicana. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar casi de inmediato. Llegó el momento de hacer una movida que te lleve a tu próxima meta. Una movida para que seas lo que quieres ser. Una movida que te permitirá crecer. Una movida para cuidar el planeta y seguir adelante. Llegó Expo Móvil Banreservas, la mejor movida del año. Del 11 al 14 de noviembre, con 90% de financiamiento del vehículo, hasta 7 años para pagar y modalidad de cuota móvil. Precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2120. Más información en banreservas.com/Expo Móvil. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió del titular de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, un proyecto de ley sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Durante su participación en el conversatorio organizado por el Defensor del Pueblo, Rol de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva, Pacheco destacó que estas organizaciones y la sociedad se necesitan mutuamente. El Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados analizó con representantes de la FAO y entidades gubernamentales políticas públicas tendentes a lograr la seguridad alimentaria en la República Dominicana. La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados recibió al ministro Jesús Vázquez Martínez, quien explicó los planes para bajar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Fueron seleccionados los diputados que integrarán la comisión bicameral que estudiará el proyecto de presupuesto para el año 2022.
Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muy bien, señores, agradecemos a nuestros amigos del Cibao, siempre lo agradecemos, que nos reportan su audiencia a través de Super TV 55, que estamos con nosotros. Le agradecemos mucho. Y a todo el país donde llegan las señales de Super TV 55 y obviamente también de Teleradio América, nuestra casa matriz, llamémosle así. Hoy yo le tengo no solamente una sorpresa, no lo mencioné al comienzo del programa, porque me parece que vamos a tener una conversación sumamente valiosa, con el doctor Yotin Curi Hijo, ex magistrado del Tribunal Constitucional de la República, uno de nuestros letrados por excelencia de la República Dominicana. Con él vamos a tratar dos temas fundamentales. Aquí hay ejercicio de libertad, le dije al doctor Yotin, lo que usted quiera, camarada, pero yo por mi parte le voy a exponer esos dos temas. Un tema es el tema haitiano, punto de vista histórico, jurídico, y el tema de la Constitución de la República. Como ustedes saben, esta semana nosotros festejamos un aniversario más de la firma del primer acta constitucional en San Cristóbal. De manera que saludamos. Doctor, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Orión, muy contento de estar aquí contigo. Hacía mucho que no venía a tu programa, pero en lo sucesivo tendremos que hacerlo más a menudo. Claro, y sobre todo usted es una fuente cultural muy importante, cultura jurídica y cultura global, vamos a decir así, porque usted es un magistrado. Muchas gracias. Pero que usted de pensamiento, de acción y de forma es un magistrado. Así es, porque uno ya se habitúa a la academia y eso ya forma parte de uno, de la personalidad. Sí. Yo creo que nunca antes, de los últimos 2 decenios no habíamos encontrado una situación tan difícil en la relación con los vecinos haitianos. Yo no creo que tengamos una relación tan delicada, más delicada aún porque la mayoría del pueblo dominicano y la mayoría del pueblo haitiano no saben que tan delicada es. Así es, Orión, muy delicada. Quisiera una reflexión alrededor de lo que está pasando y... ¿Cómo no? Fíjate, Orión, vamos primero a hacer un pequeño recuento histórico. El problema de la migración haitiana comienza con ocasión de la primera intervención norteamericana de 1916. Por alrededor del 1920 comienza a desarrollarse la industria azucarera en nuestro país. Y los norteamericanos, con el propósito de proteger sus inversiones en los grandes ingenios azucareros, primero instituyen el sistema Torrens, que es el que tenemos actualmente, sustituyendo así el viejo sistema ministerial francés, porque el sistema Torrens definitivamente le otorga mayor garantía a la propiedad inmobiliaria. Y para abaratar los costos de producción comienzan a importar braceros haitianos. Ahí comienza, poco a poco, o sea, ya tenemos prácticamente 100 años que esto comienza, ese flujo masivo de extranjeros que han venido ingresando a nuestro territorio. Claro, en el interín han surgido muchos conflictos, como por ejemplo la matanza del Corte cuando Trujillo, precisamente se delimitaron la línea fronteriza, el Tratado de Aranjuez fue modificado, el Estado Dominicano perdió grandes extensiones de terreno cuando se firmó el Acuerdo de Washington en el 38, por el tema del uti possidetis, es decir, ya los haitianos habían ocupado gran parte, más allá de la línea fronteriza del Tratado de Aranjuez, habían ocupado grandes porciones de territorio y como ya ellos estaban ahí, hubo que hacer una nueva demarcación y ahí se perdieron. El pueblo dominicano perdió miles de kilómetros cuadrados, pero bueno, Trujillo para resolver el impasse se dio porque al final de cuentas Trujillo obedecía al esquema norteamericano y se delimitó la frontera. Ya con el devenir de los años, para no prolongarnos mucho en el tema histórico, caemos en el presente. Un Estado colapsado, inviable, con una población
numerosa, porque se reproducen a una velocidad, su índice de natalidad es sumamente elevado, mucho más elevado que el nuestro. Yo hoy leía un artículo precisamente, antes de venir al programa, de que nuestra población en los últimos 50 años se ha triplicado, pero también ahí está el componente de los extranjeros, de nuestros vecinos haitianos. Es decir, que entramos ya en una fase en la que un alto porcentaje del pueblo dominicano, hoy por hoy, yo diría que alrededor de un 50% es de origen haitiano. Y tú sabes, Orión, que en todos los países organizados siempre hay un tope para los extranjeros, no importa de qué país sean. Por ejemplo, se estima en Europa que los extranjeros tienen máximo un 5 o 10%. Ya es mucho, es muchísimo de la población de un país. Y aquí estamos ya alrededor del 50%. 50% de origen. Sí, aunque claro, no hay cifras que lo constaten, pero obviamente a ojo de buen cubero. Sí. Óyeme, entonces ya aquí hay que ponerle freno a la situación. Los únicos que mantuvieron a raya más o menos controlado el problema, a mi juicio, después de decapitada la dictadura, fueron Trujillo, obviamente, y Balaguer, que fue verdad una hechura también del régimen. Fueron los que tuvieron una conciencia clara. Ya desde que entramos en este periodo de la democracia, yo te diría que se ha ido relajando los controles, se han ido flexibilizando demasiado hasta el punto de que ya la frontera es algo simbólico y todo el que quiera venir de allá para acá entra sin ningún tipo de impedimento. Y entonces, no. Ese es un tema que hay que ponerle freno, hay que controlarlo. Sobre todo porque somos un país pobre que no podemos cargar con otro país aún más pobre que nosotros, porque no tenemos ni los recursos, ni la posibilidad, ni tenemos por qué cargar. La solución de los problemas haitianos no está en la República Dominicana, pero la comunidad internacional se ha hecho de la vista gorda y ha querido que el pueblo dominicano sea el que cargue. Antes de entrar a la comunidad internacional, y aprovechando su experiencia, doctor, el criterio del juez constitucional respecto a la nacionalidad y respecto a la soberanía, especialmente a la soberanía fronteriza. ¿Cómo no? Mira, ¿Cuál es el que está prevaleciendo y por qué no esa cultura propia de los jueces constitucionales no tiene un rebrote en toda la sociedad dominicana? Sí, fíjate, estando en el tribunal, Orión, recuerdas que dictamos dos sentencias emblemáticas con el tema en relación al tema de la soberanía. Primero la 168-13, que tú sabes que tuvo gran difusión, impacto internacional, en la que se estableció la frontera jurídica con el tema de la nacionalidad. Se hizo un examen exhaustivo de todas las constituciones. Luego se quiso decir que el tribunal había hecho un ejercicio retroactivo o una aplicación retroactiva. Eso no es verdad. Lo que se hizo fue un reconteo histórico de la situación, sobre todo de 1929 hasta la fecha. ¿Qué ocurre? Que ahí se traza la frontera jurídica con relación al tema de la nacionalidad, estableciendo esa sentencia que los hijos de ilegales haitianos, no importa el tiempo que tengan residiendo en la República Dominicana, no pueden adquirir la nacionalidad dominicana, porque una situación irregular no puede generar derechos. Eso es lógico. Y porque el documentado está de paso, no importa el tiempo que dure, hasta que lo aprecien las autoridades. Exacto, por eso arrancamos en el 29, porque cuando se establece por primera vez el concepto de extranjero transeúnte. Exactamente. Que el tribunal aplicó, dicen algunos, para desacreditar la decisión, que fue una interpretación retroactiva. No, eso es falso. Entonces se armó un debate. El tema es, Orión, que para neutralizar esa sentencia y desvirtuarla, se aprobó la ley 169-14. ¿Tú crees que esa ley no da continuidad a la sentencia, sino que la enfrenta? Claro que sí, porque esa ley lo que pretende es otorgarle documentación a los nacionales haitianos con cualquier tipo de papelito que exhiban, es decir, los exime de lo que establece la ley, de lo que establece la sentencia. Es decir, es un mecanismo para facilitar
la documentación de extranjeros ilegales y regularizarlos de una manera impropia al margen de la ley en nuestro país. Porque la sentencia del Tribunal Constitucional culpa al Estado también de determinados niveles de negligencia. Correcto. Le ordena regularizar la situación. Y le dice, por ejemplo, que se vayan por la puerta de la naturalización. Correcto. Entonces, correcto. ¿Qué pasa? Ese no es el espíritu de la ley. Sí, claro, tenemos una ley de naturalización, precisamente. Sí, pero no es el espíritu del programa, hacer la ley. No es el espíritu del programa ese de regularización, no estaba consono con eso. No, esa ley lo que pretende es quitarle fuerza a la sentencia. Pero ¿qué pasa? Que luego se han interpuesto varios recursos de inconstitucionalidad contra esa ley 169-14, estando yo incluso en el tribunal, y eso aún no ha sido fallado. Esa sentencia, esa ley debió haber sido declarada inconstitucional hace tiempo, pero no ha sido fallada hasta el momento. Oye, esas son las cosas que uno a veces, ¿verdad?, no entiende. No quiero emitir aquí ningún tipo de juicio de valor, pero es algo que a mí me ha producido en lo personal mucha desazón, porque esa ley debió haber sido declarada inconstitucional. Pero al menos esté estudiando el expediente o algo. Bueno, a menos que no exista una mayoría, porque tú sabes que para dictar una decisión dentro del tribunal se requieren 9 votos. De 13 miembros se requiere una mayoría extraordinaria de 9. Y hay veces que no se alcanza. Y por eso muchas veces hay expedientes que se quedan ahí. Que se estancan, porque no alcanzan esa mayoría. Si no hay 9 votos, no hay sentencia. ¿Entiendes? Eso lo establece la propia Constitución. La otra sentencia emblemática que te quería señalar, Orión, es la 256-14. La sentencia que nos desvinculó de la Corte Interamericana. Recuérdate que la Corte Interamericana nos vivía condenando precisamente con ocasión del problema haitiano, el famoso caso de estos niños, de estos jóvenes, Jan y Bosico y muchos otros más. Y quería la Corte que nosotros modificáramos nuestra Constitución y que la acopláramos, la acomodáramos para buscarle una solución al problema haitiano. O sea, algo insólito. Pero ocurre que... Perdóname, que era la unificación de la isla, si eso se hubiera producido. Pero claro que sí, claro. Entonces, el tema básico ahí en esa decisión es que para nosotros ser miembros de la Corte Interamericana, eso debió haber tenido la sanción congresual, debió haber ido al Congreso. Pero al no cumplirse con ese trámite, el tribunal declaró inconstitucional porque se incumplió un requisito exigido por la Constitución. Para nosotros ser miembros tenía eso que haber sido ratificado por el Congreso y no lo fue. Y ahí entonces el tribunal pronunció. Esas son para mí de esa primera etapa, y creo que hasta el día de hoy las 2 sentencias más importantes en esa materia de soberanía. Pero definitivamente nuestra soberanía hoy está muy cuestionada, está muy disminuida. Orión, hay múltiples causas, incluyendo el tema económico. Tú sabes que un país tan endeudado como el nuestro, aunque querramos, que uno lo quiera o no, pierde soberanía. Hay un diálogo en La montaña mágica de Thomas Mann entre Settembrini y Hans Castor, que es el personaje principal, donde le dice Settembrini, para una persona decir que es independiente necesita independencia económica. Lo mismo se aplica a los países, Orión. Sí. Un país sin independencia económica pierde soberanía. Entonces, el tema del endeudamiento externo ha condicionado mucho el tema de la soberanía, porque muchos de los préstamos vienen condicionados al tratamiento haitiano. No, de hecho. Por eso quería hacerte ese breve... Es importante lo que has señalado, porque, por ejemplo, naciones como Japón, para ponerte bilateral, pero también multilateral, los préstamos están condicionando, por ejemplo, en la frontera, agua, desarrollo, dicen no, tiene que ser préstamo combinado. Exactamente. Por ejemplo, Japón, ¿y tú sabes por qué dicen? No, porque ustedes son una economía de renta media y ya ustedes no califican para préstamo concesionario. Si ustedes quieren nuestra cartera, Banco Mundial, Banco Interamericano o Unión Europea, tiene que ser a través de flujos de dinero que involucren a la República Dominicana con Haití. Exactamente. Por ejemplo, una presa que vaya a los dos, un manejo de agua que también beneficia a Haití, y pagamos nosotros, pero el préstamo concesionario tiene que involucrarlo a ellos. Exactamente. Fíjate cómo nos van condicionando
porque la comunidad internacional definitivamente quiere resolver el problema a expensas de nuestro territorio. Y nosotros no podemos ser, Orión, más generosos de lo que hemos sido con el tema haitiano, a pesar de la ingratitud que ese pueblo y el resentimiento que tienen hacia nosotros. Fíjate tú, como recientemente el canciller dice, no, con ocasión del problema de las bandas que ellos tienen, que han hecho casi casco en el territorio haitiano, pero que allá lo dominan las bandas, bandas armadas, bandas mafiosas. Dicen que nosotros tenemos, dice el canciller, tanta o más delincuencia que Haití, pero por Dios, ¿cómo tú vas a hacer? Fíjate que son gente que tienen un resentimiento histórico hacia nosotros. Te voy a llevar a un tema jurídico material en el próximo segmento, hipotético pero posible y posiblemente trágico. Por tanto, te pido que te prepares para responderme a ese escenario que no es tan hipotético lo que puede pasar en la frontera. Vámonos a un cambio, señores. Les rogamos que se queden con nosotros. Estamos con el doctor Yotin Curi. Nos vemos en un momento. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, doctor. En estos 15 minutos que nos quedan de programa, yo quisiera ponerlo a usted quizá un poquito en dificultades. Tenemos 12.000 tropas, son 12.000 tropas que están en la frontera, incluyendo los equipos élites, solamente sacados de la montaña para hacer asuntos graves, los cazadores de montaña y ese grupo élites, antiguerrilla y todas esas cosas. Están en la frontera con su mentalidad militar, no están ahí de diplomáticos ni de misioneros. Exacto. Ya se ven las bandas del otro lado de Haití con sus armas, dando vueltas, caminando. Ya quieren plantear un discurso agresivo hacia la República Dominicana. El canciller, un senador, una señora ahí también influyente, un discurso agresivo. Sí. Si
se agrede, si se secuestra a vista un camión dominicano, si se quedan heridos dominicanos y los militares tienen que intervenir, y a consecuencia de esa intervención se producen varios muertos. Ese escenario, ¿usted no cree que es el que está esperando la comunidad internacional? Sí. Para tratar el tema como isla. Como isla y un solo Estado, y plantear la posibilidad de un solo Estado, sí, claro. Ese tema, esa es una conspiración que viene de lejos, Orión, ciertamente, y están esperando el momento adecuado para intervenir, pero no solamente en Haití, sino también eventualmente de este lado de la isla, y crear una situación difícil. Lo que hay que manejar, yo creo que el presidente Abinader lo está manejando bien el tema hasta ahora. Es correcto tener la frontera completamente sellada con los militares, pero ser cautos, que no tratar de provocar. No dejarse provocar. Exacto, ese es el tema, ¿no? el término, no dejarse provocar, pero sí hay que responder, se responderá. El liderazgo haitiano es evidente que está con esa línea. Son tres, cuando uno está en un discurso, nos han enseñado a nosotros, toma los rasgos principales cuando se repite una expresión, tú dices, mira por dónde que va. Por ejemplo, la expresión es, aquí también hay violencia. Exactamente. 1, 2, la expresión es, quien dice que aquí también hay violencia en los Estados Unidos. También. Y 3, vamos a poner el concepto isla y no país. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo, Orión. Ese es el problema. Es que nadie quiere los haitianos en sus territorios. Eso es una realidad. No lo quieren los norteamericanos, ni los canadienses, ni los cubanos, ni los latinoamericanos. Tú has visto en los documentales como yo ahora mismo, con la situación que hay, están deportando masivamente a haitianos hacia Estados Unidos deportó en una semana 10.000 haitianos. 10.000 haitianos. Que es mucho. Pero si nosotros deportamos 1 o 2 haitianos, es un escándalo internacional. Porque nosotros no tenemos derecho a ejercer la soberanía. Los mexicanos que tienen campamentos de centroamericanos deportaron a los haitianos también. Están deportando. También, pero los cubanos lo deportan. Y los chilenos, y los brasileños, y los colombianos. Exacto. Y fíjate que cuando lo deportan de esos países, ellos se van tranquilos, pero cuando lo deportan desde aquí, oponen resistencia. Porque ellos se creen con derecho sobre esta porción, parte de ellos. Esta parte creen que es de ellos. Y incluso tú lo ves en las redes sociales, porque eso viene de cuando Toussaint, la isla es una e indivisible. Óyeme, eso no es así. Entonces, es una realidad histórica difícil la que tenemos, porque pues, aquí hay un discurso de nuestros hermanos haitianos. Esa gente no nos ven con fraternidad ni con solidaridad. Vamos a hablar claro. Lo que yo no veo es que estén contestándole al gobierno los mismos amigos nuestros, tanto tuyo como mío, que hoy son embajadores, que hoy están en posiciones en el gobierno y que antes lo calificaban a ustedes de estar creando con esa sentencia una situación de apatridia. De apatridia, que eso es falso también. ¿Por qué ahora no están defendiendo los intereses de los haitianos? Así es. Lo hicieron no hace mucho, hace algunos meses nada más, que estaban, que fueron a Washington, a la Fundación Kennedy. Exactamente. Que fueron a México, a la sesión de la Corte Interamericana, que se opusieron a la decisión del Tribunal Constitucional de inhabilitar al... porque mira que se ha jugado con ese discurso, y tú sabes que hay muchas ONG en nuestro territorio que son financiadas por el poder extranjero, precisamente para que hagan ese papel. Pero mira el problema que hoy tenemos. Hoy están silenciados, hoy están calladitos, porque están viendo una realidad que negaban hace poco. Están manejando instrumentos de Estado, como es el Consejo de la Migración, que tiene... el Consejo Nacional de Migración, sí. Lo están manejando. Alfredo Lozano está... Claro que entonces, así es. Y lo han puesto a decir, usted tiene que controlar la inmigración ilegal. Exactamente. Mira cómo cambia el mundo. Ahora, pero es que la realidad es muy evidente. Estamos, como dicen ustedes, estamos notificados para tratar este tema en una próxima ocasión de Haití, porque va a seguir. Y por favor, te voy a pedir que volvamos a analizarlo, porque ahora quisiera tratar el tema de la Constitución de la República. Perfecto. Recuerda aquella expresión que después dicen que el presidente Balaguer no quiso decir lo que se interpretó. Es hoy, cuando celebramos un nuevo aniversario de la Constitución de la República, sigue siendo un pedazo de papel la Constitución de la República. Fíjate, nosotros somos un país, Orión, con fragilidad institucional. Yo creo que
hemos avanzado, hemos ido fortaleciendo poco a poco las instituciones, claro, todavía nos falta un gran trecho por recorrer. La Constitución, ciertamente, aquí muchas veces se ha acomodado, ¿verdad? Y se vive modificando. Fíjate que cada presidente quiere hacer su propia modificación constitucional, es decir, acomodarla acomodarla a sus circunstancias. Y te voy a decir algo, una constitución no está supuesta a ser modificada a cada rato. Observa tú la de los Estados Unidos, apenas lo que han recibido son algunas enmiendas. La española, que es del 78, no ha sido modificada y ya van, ¿cuánto? 40 y pico de años. Que han sido y eso la de España viene después de la guerra después de la dictadura, sí, exacto. Entonces la Constitución nuestra todavía, pero ya respondiendo a tu pregunta, sigue siendo objeto, claro, de manipulaciones políticas e intereses políticos, pero yo creo que nos hemos ido fortaleciendo y que la creación del Tribunal Constitucional ha ayudado mucho a que la Constitución se aplique, a que sea una norma viva, activa, porque recuerda que antes teníamos el criterio de que la Constitución no se interpretaba, era puramente la letra, no la Constitución. Eso ha cambiado, ese concepto de la Constitución sí se interpreta, y para eso existe el órgano supremo, que es el Tribunal Constitucional. Sí, exacto, lo que te iba a decir, la interpreta el Tribunal Constitucional. Exacto. Antes, la Suprema Corte de Justicia con su jurisprudencia, pero a veces la cambiaba constantemente. Exactamente. Venía un abogado y decía: magistrado, conforme a nuestra Suprema Corte de Justicia, sobre este caso se ha pronunciado de tal manera, y le decía al otro: no, pero en esta sentencia sobre ese mismo caso, nuestra Suprema dice lo contrario. Sí, porque precisamente había esa dualidad interpretativa, esa inconsistencia interpretativa que generó mucho daño cuando la Suprema Corte de Justicia. Ahora el tribunal mantiene la unidad jurisprudencial, y si va a cambiar el precedente, tiene que justificar y explicar por qué lo hace. Sin embargo, ahora no es como antes. Ahora hay como una artesanía jurídica en la interpretación, no por el Tribunal Constitucional, sino incluso por los órganos de poder. Y te pongo como ejemplo el caso del Código Penal. Tú sabes lo que es discutir las relaciones entre parejas sobre la base de que el matrimonio está hecho para tener sexo, y que el hombre puede obligar a su esposa a tener sexo, y que eso no constituya una tipificación penal, un tipo penal. Sí, fíjate, ese es un tema, lo que pasa, eso es de donde viene esa discusión, Orión, eso viene desde el Código Civil. Dice el Código que la mujer está en la obligación de cohabitar, es el término, con su marido. De manera que técnicamente, así como no hay robo entre padre e hijo, tampoco habría violación entre marido y mujer, porque hay una obligación de cohabitación. Y eso, oye, ese es el término. Entonces de ahí es que surge este debate. Sí. Pero tú sabes que pero si va a un tribunal, técnicamente, bueno, es que no puede haberla, porque es que hay una obligación establecida en la ley. Pero choca con los elementos constitutivos del crimen, del tipo penal, que es la violación, porque, por ejemplo, para tú violarla contra su voluntad, va a tener que agarrarla, va a tener que sujetarla, va a tener que jalarle los moños. Entonces, no, eso está dentro de su obligación de cohabitación. Porque esa obligación en el ámbito civil debe ser: te voy a demandar civilmente porque tú estás violentando tu obligación de cohabitación. Ese es un tema, bueno, tendrían que modificarlo entonces, pero mira, si un padre, por ejemplo, le sustrae bienes si un hijo le sustrae bienes a su padre, o un esposo, un cónyuge a otro, a su esposa, al esposo, técnicamente no hay, eso de verdad, no hay robo. No hay robo. Pero lo hay, pero técnicamente no lo hay. Lo mismo pasa en este caso, Orión. No es lo mismo que se dé la situación con una novia, una extraña o un amante, que con tu esposa, porque teóricamente está el deber de... O sea, es un tema interesante. Por eso es que yo entiendo la raíz del debate. Es también, llamémoslo como se debe llamar, la golpiza a los niños, a los hijos. Sí. Tú le dices una pela suena como una pela. Pero es una golpiza.
Claro, hay niveles, eso habría que ver hasta qué punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Es que ha cambiado. Mire, el Tribunal Constitucional es que nos conectó con el mundo. Exactamente, porque nosotros entramos tarde, Orión, a la justicia constitucional. Recuérdate que eso se viene debatiendo, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, de cuando Salvador Jorge Blanco, que fue el primero, cuando era senador del distrito, por el distrito, sometió un proyecto de ley. Y eso nunca pasó en el Congreso. Eso se viene desde el 78, se viene discutiendo ese tema. Y es en el 2010 que finalmente, con esa reforma constitucional, que se aprueba el tribunal. Sí, llegamos. Pero el debate arranca, óyeme, la década del 70. Incluso nuestra intervención en el derecho nuestra alimentación del derecho anglosajón también es tarde. También. Porque exactamente. Yo no veo la cultura anglosajona en los distintos códigos. Y la expresión constitucional llega tarde, es decir, nosotros éramos franceses y romanos. Sí, total. Y lo somos todavía en algunas, por ejemplo, en materia civil, ya en penal, en el ámbito penal, con el Código Procesal Penal cambió un poco, pero todavía tenemos una gran incidencia, ¿verdad?, francesa. Esa incidencia precisamente en nuestra independencia de Haití. De Haití, sí. Porque cuando nos independizamos ya estaban aquí los códigos napoleónicos, y lo que hace Lilis es que lo traduce al español en el 1890 y tantos. Todavía se litigaba en francés. Sí, estuvieron en francés muchos años. El Lili es quien lo traduce al español. Sí, exacto. Entonces, por eso que nosotros tenemos esa cultura jurídica francesa, a diferencia de todos los demás países de Hispanoamérica, porque nosotros no nos independizamos propiamente de España, sino de Haití. Sí, es verdad. De ahí es que viene todo esto. Sí. Nosotros, ¿tú crees que es posible llegar a una independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público? Porque hay una confusión. La gente cree la independencia debería ser del servicio judicial en pleno, incluyendo de los auxiliares de la justicia, como lo es el Ministerio Público. Sí, fíjate. Pero el presidente Abinader ha hablado específicamente del Ministerio Público. Fíjate, así es. También habría que aplicar eso al ámbito judicial. Sí. Porque el problema es, Orión, que tú sabes que los políticos son, en definitiva, los quienes designan a los miembros del Ministerio Público y a los jueces. Y siempre está presente, desafortunadamente, el aspecto político en todos estos órganos. Ojalá logremos el fortalecimiento institucional necesario para que eso opere al margen de la política, porque eso le ha hecho mucho daño, definitivamente, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial. Y eso tú lo ves constantemente. Fíjate tú como en todos los ámbitos hay personas claramente con tendencias políticas, tanto en la Suprema Corte de Justicia, en el Ministerio Público, en todas partes. Sí, desde cuando tú eres estudiante, que ya hace mucho tiempo. Así es. Los senadores designaban a sus jueces. Pero ahora lo hace el Consejo Nacional de la Magistratura, que también es un órgano político. ¿Y qué hace? Que muchas veces recurren al tema de las cuotas. Coge tú uno, yo... Sí. Que al final de cuentas es lo mismo, con otro ropaje. Tú sabes, yo creo que estamos comprometidos, doctor, a que vamos a asistir con relativa frecuencia a los programas de nuestro. Sí, claro. Porque nosotros tenemos que educar mucho al país. Así es. Y yo pienso que el doctor Yotin Curi no solamente es un magistrado de cultura jurídica y de experiencia, porque fue magistrado del Tribunal Constitucional, a mucha honra, ¿verdad? Así es, muchas gracias. El país necesita en el plano jurídico, precisamente por el tema haitiano, esperamos. Así que yo te espero mi llamada para cualquiera de los programas, incluyendo este, que es el programa estelar. Muchas gracias, doctor Yotin Curi, por estar con nosotros. Gracias. A ustedes, mis amigos, gracias a nuestros amigos de Super TV 55 y gracias a nuestros amigos de Teleradio América por estar con nosotros en otra edición de A Rajatabla. Con Dios delante, estaremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces, señores.